Muchas gracias a todos ustedes, amigos y amigas en el Perú. Eh, Les agradezco pues la oportunidad de que me dan de hablar con ustedes, de compartir algunos puntos de vista que espero puedan ser útiles de acuerdo a nuestra modesta experiencia en el mundo de la seguridad ciudadana. Eh, Voy a comenzar diciendo que voy a tratar de abordar el tema con brevedad. eh, Tres puntos. El primer punto, quiero delimitar el aspecto conceptual sobre lo que voy a hablar de la seguridad. El segundo, quiero señalar cuáles son los indicadores eh, básicos o más comúnmente aceptados para medir este fenómeno que llamamos seguridad. Y en tercer lugar, quiero referirme a la experiencia concreta de Nicaragua y también vincularla a la experiencia de otros países vecinos. En particular, quiero mencionar Perú, del cual lamentablemente conozco poco. No he tenido la oportunidad de trabajar directamente con Perú. Eh, Voy a mencionar Costa Rica y también El Salvador y Nicaragua, lógicamente. Entonces, el primer punto es el aspecto conceptual, porque a veces creemos que estamos hablando de algo, pero estamos entendiendo distintas cosas sobre ese mismo algo. Y delimitar eso es importante. Miren, cuando nosotros hablamos de seguridad sin apellido, seguridad, en realidad hablamos de un concepto sumamente amplio que incluye todas las condiciones de vida integrales que las personas requieren para desarrollarse, para vivir, para trabajar, para desempeñarse, digamos, de manera integral dentro de la sociedad, para que la sociedad funcione, etcétera. Y eso es un universo sumamente amplio, tan amplio que a veces se vuelve imposible de identificar. Entonces, tendríamos que definir que el concepto realmente puede ser visto desde una definición amplia y desde una definición estrecha. Cuando hablamos de la definición amplia, hablamos de seguridad, puede ser seguridad humana, pero incluimos todos los asuntos, la pobreza, por ejemplo, el problema medioambiental, la seguridad jurídica, los ámbitos, los conflictos políticos, eh, y ese universo es la totalidad del universo, porque las personas vivimos en un entorno y en el entorno coexisten e interactúan todos esos factores de manera simultánea. Pero yo me voy a referir hoy a la seguridad ciudadana en el sentido estrecho, es decir, limitada al riesgo que tenemos las personas y las comunidades de ser víctimas de un delito cualquiera según el derecho positivo eh, nacional e internacional, y ese sería el límite. Es decir, seguridad ciudadana entendida como el riesgo real o percibido de ser víctima de un delito cualquiera de conformidad con la definición del derecho positivo. Ahí restringimos el universo. No nos vamos a referir a la inseguridad ambiental, ni a la inseguridad jurídica, ni a la inseguridad como consecuencia de la pobreza o, o como consecuencia del desempleo o del hambre, sino nos vamos a referir a esa seguridad o inseguridad estrictamente limitada a la amenaza de la delincuencia en general. El segundo concepto, el segundo elemento que yo quisiera señalar es que para medir ese segundo concepto específico o estrecho del ámbito de la seguridad ciudadana, hay muchos indicadores, indicadores comúnmente aceptados. Y a veces los países definen otros indicadores. Y la verdad que hay un universo de indicadores amplios, pero yo voy a referirme a tres indicadores, los más comúnmente aceptados. En primer lugar, me voy a referir a lo que se llama la percepción de seguridad o a la percepción de inseguridad. Como sabemos, percepción es lo que yo creo, lo que yo siento, independientemente de lo que pueda definirse en los códigos penales, independientemente de lo que pueda definirse en la doctrina del derecho o la doctrina policial o lo que ustedes o la doctrina política. Es decir, yo siento simplemente, me siento inseguro, tengo miedo. Y cuando hablamos de inseguridad, hablamos precisamente eso, la suma de miedo, la suma de temores, la suma de
inseguridades de las personas. Y aunque en esta percepción de inseguridad se pretende en los indicadores medir exactamente o de la manera más precisa el miedo al delito, el miedo a la delincuencia común, en realidad la percepción de las personas es imposible de fraccionar. Es decir, son una unidad inseparable. Yo, Francisco Bautista, Jorge, que está aquí, en realidad no nos pueden dividir. No es que la cabeza aparte, las manos aparte, somos una persona y que funciona de manera única. Eh, si hoy, por ejemplo, en el lugar donde vivo hay un problema de inundaciones y mi casa está amenazada por las inundaciones, si me pregunta, ¿te sentís seguro? Yo voy a responder que no, que me siento inseguro, que tengo miedo y por lo tanto mi percepción de inseguridad va a ser alta. Y si por alguna razón me quedé sin trabajo, no tengo ingresos y tengo una familia que mantener y al día siguiente no tengo trabajo simplemente, eso me genera un nivel de ansiedad alto, un nivel de temor alto y por lo tanto tengo inseguridad. Independientemente que esa inseguridad no esté marcada por el riesgo a un delito concreto. Y me siento sumamente arisco, sumamente sensible a los riesgos del entorno que están ahí. Entonces, la percepción de inseguridad está profundamente sesgada con nuestras subjetividades y por nuestras circunstancias. Hoy podemos amanecer enfermos, con un mal ánimo y nos sentimos inseguros. O nos peleamos con nuestra esposa, nuestro esposo o nuestros compañeros de trabajo y nos sentimos inseguros. El segundo indicador que también se utiliza se llama índice de victimización. El índice de victimización se construye normalmente mediante encuestas, igual que la percepción de inseguridad. Y el índice de victimización parte de una pregunta. Usted, Jorge, ha sido víctima de un delito cualquiera, aunque no lo haya denunciado durante los últimos 12 meses. Si usted dice que sí, entonces ahí tiene el marcador. De tal forma que el índice de victimización, por ejemplo, puede ser del 12%, del 15%, del 20%, y se interpreta como que el 20% de las personas han sido víctimas de un delito, aunque no lo hayan denunciado. Entonces, eso se convierte en la valoración que tiene el individuo, el ciudadano, frente al riesgo real o supuesto. Porque incluso aquí viene otro factor que también es subjetivo, eh, porque se me perdió la cartera, la billetera, y andaba dinero. Y yo creo que me la robaron en el bus, en la calle, o el reloj, o el celular. Pero a lo mejor en realidad lo que ocurrió fue que lo dejé olvidado en un lugar, esa billetera o ese celular. Pero para mí me lo robaron. En un descuido me lo robaron. Entonces, si me preguntan, ¿usted ha sido víctima de un delito cualquiera en los últimos 12 meses? Mi respuesta va a ser sí. Ahí está el sesgo de la subjetividad, el sesgo de la apreciación que el individuo profundamente subjetivo y necesariamente subjetivo tiene frente a un hecho concreto que no puede calificar, porque ese individuo no es abogado, ni es jurista, ni es policía. Ese individuo es un ciudadano que podría ser analfabeto o podría tener cualquier tipo de ocupación y él responde con su apreciación. Ese segundo indicador también es utilizado y comúnmente aceptado. Y en este indicador, quisiera decir, el índice de victimización, se puede identificar lo que los especialistas llaman brecha, es decir, entre lo que percibo y lo que realmente ocurre. Y esa brecha puede ser muy ancha o muy estrecha. Y quiero mencionar ejemplos concretos. En Nicaragua, la brecha entre lo que los ciudadanos perciben y lo que realmente ocurre es de 1,4. Es decir, por cada 100 hechos que ocurren, los ciudadanos perciben 140. Pero les voy a mencionar el caso de Tokio, la ciudad de Tokio, Japón. Los japoneses que viven en la ciudad perciben 0,5, es decir, por cada 100 hechos que ocurren, ellos creen que solo ocurren 50.
la mitad. En El Salvador, antes de las medidas actuales del presidente Bukele, de las medidas de sección, que ya tienen 2 años, la percepción era 1,4. Es decir, por cada 100 hechos que ocurrían, la gente percibía 400. Entonces, la percepción de 400 es una brecha extrema que plantea en el comportamiento ciudadano, individual y colectivo, un alto nivel de estrés, de preocupación, de ansiedad y de inseguridad. Una brecha razonable oscila en alrededor de 1,5, 1,6, 1,8, porque en la percepción se suman, como dije al principio, todos los miedos, todos los temores, todas las inseguridades del individuo, hasta los estados de ánimo. Y el tercer indicador que se usa, y este es el que más usa Naciones Unidas y el más objetivo, es la tasa de homicidio con respecto a 100.000 habitantes o 10.000 habitantes en las poblaciones, normalmente en barrios o en ciudades pequeñas, 10.000 habitantes, homicidios por 10.000 habitantes, y en naciones, homicidios por 100.000 habitantes. ¿Por qué se usa el homicidio? Hay delitos de robo, hay delitos de hurto, hay delitos de estafa, hay delitos de violación, también hay delitos de homicidio. El delito de homicidio en todas sus tipicidades: asesinato, homicidio, parricidio, etcétera, según los códigos penales de los distintos países, en realidad atenta contra el bien jurídico más importante, que es la vida. Desde ese punto de vista se convierte en un delito importantísimo. Pero en segundo lugar, la cifra oscura, y ese es otro concepto que se maneja muy comúnmente, la cifra oscura por muerto es mínima, digamos casi cero. La cifra oscura, es decir, los delitos no denunciados, ocurridos y no denunciados, de hurto, por ejemplo, es alta. O la cifra oscura de delitos de violencia intrafamiliar es la más alta que hay, porque no necesariamente las personas que tienen un conflicto de violencia intrafamiliar recurren a la denuncia, sino que se la callan, se la guardan en silencio por diferentes razones. Entonces, vamos a aceptar, por lo tanto, que la tasa de homicidio con respecto a 100.000 habitantes es la referencia de comparación más objetiva que utilizan los distintos países. Bueno, sentados estos puntos, este punto 1 sobre el concepto de seguridad y este punto 2 sobre los indicadores de la seguridad, voy a referirme entonces al caso de Nicaragua. En primer lugar, quisiera decir que la seguridad ciudadana en el caso de Nicaragua no ha sido consecuencia de un conjunto de factores integrados o aplicados de manera integral. En realidad, esto es como un rompecabezas. Un rompecabezas no es una pieza la que hace el rompecabezas, sino que son 100, 1.000, 2.000 piezas que se pueden poner cada una en su lugar, y entonces tenés armado un rompecabezas. Eh, Ninguna solución, incluso personal, es única, sino que requiere abordaje multidisciplinario. Recuerdo una vez una conferencia en Colombia, un rector de la Universidad Javeriana en Colombia, discutían ese tema, y el argumento que planteaba es que el mundo contemporáneo exige soluciones a todos los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, de seguridad, mul- o soluciones integrales, multidisciplinarias. Ya no se puede abordar el tema de la seguridad con policías y con jueces únicamente. Ya no se puede abordar los problemas de la pobreza con economistas solamente. Los problemas de la sociedad requieren ser abordados por todas las formas, todas las especialidades y todos los conocimientos que en realidad se integran en la sociedad. Entonces, en Nicaragua, como política pública, como estrategia, se ha tratado de incorporar en el pensamiento político de los actores políticos institucionales el abordaje integral y multidisciplinario de la seguridad ciudadana. Esto significa que un factor clave para la seguridad es la cultura social, por ejemplo. La manera en que los ciudadanos y los grupos sociales abordan los conflictos en la comunidad. Eso es importante. ¿Cuál es la cultura
cuál es la costumbre, cuál es la práctica acumulada durante décadas. Si los ciudadanos hemos aprendido a tratar de solucionar nuestros problemas de violencia, nuestros conflictos, eh, digamos, ¿mediante qué? ¿Mediante el diálogo? ¿Mediante la confrontación o mediante la agresión? Segundo aspecto importante, eh, cuando nosotros hablamos de seguridad ciudadana, el concepto moderno de seguridad ciudadana que supera el concepto de seguridad pública, en realidad el concepto de ciudadano lo queremos referir al ciudadano como un sujeto activo con derechos y obligaciones. Es decir, la seguridad ciudadana ya no es un bien que te suministra el Estado, sino es un bien que el Estado tiene una obligación por el bien común, pero los ciudadanos y las comunidades organizadas pueden y deben interactuar en la consecución de su propia seguridad. Es decir, no es un instrumento único del Estado, sino que es consecuencia del Estado y la sociedad interactuando en función de sus intereses comunes. Entonces, de tal forma que la organización social comunitaria, la forma en que la comunidad interactúa son clave. Esto tiene varios elementos importantes del sentido de pertenencia, el sentido de identidad, el sentido de compromiso y el sentido de responsabilidad. Esos elementos, si una comunidad, si un barrio, si un municipio, si una comarca se interactúa en función de eso, logra niveles de seguridad mayor que otra. También es importante la disposición institucional. El tendido territorial, por ejemplo, las escuelas, los centros de salud, y no estoy hablando de policías todavía. Es decir, los ciudadanos tienen acceso a la salud pública de manera próxima, tienen acceso a la educación de manera próxima, tienen acceso al agua potable, a la energía eléctrica de manera próxima. Si este acceso es mayor, nosotros podemos concluir que los niveles de seguridad serán mayores. Si este acceso es menor, los niveles de inseguridad son mayores. De tal forma que el Estado descentraliza, desconcentra y permite, en la medida de lo posible, mayor acceso a los ciudadanos a estos servicios fundamentales. Esto es una política pública, sin lugar a dudas. También hay sectores vulnerables en las sociedades. Y hablo de sectores vulnerables no solamente los más pobres, los excluidos, sino aquellos que tienen comportamientos irregulares, comportamientos violentos, agresivos. Estos son sectores también que generan cierta conflictividad social local. Estos sectores vulnerables, eh, desde el punto de vista socioeconómico y desde el punto de vista sociocultural, incluso también las minorías étnicas o las minorías religiosas, etcétera, requieren políticas diferenciadas y requieren atención especial como sectores vulnerables. Los niveles de exclusión, entre más alto el nivel de exclusión, mayor es la inseguridad. Podríamos afirmar nosotros que la inseguridad es directamente proporcional a la exclusión. Es directamente proporcional a la carencia o al no acceso a los servicios públicos básicos fundamentales. Es directamente proporcional a la ausencia de instituciones públicas. Es directamente proporcional a, a los mecanismos de no participación social y es directamente proporcional a una cultura comunitaria de solución violenta de conflictos. Entonces, otro elemento importante es la comunicación social. Yo pregunto cuáles son y cómo son los mensajes públicos a la gente. Hay que trasladar a la gente mensajes de confianza, mensajes de seguridad, mensajes de responsabilidad, mensajes que contribuyan positivamente a la actitud positiva en el comportamiento de los ciudadanos, mensajes pesimistas, mensajes que inviten a la agresión, a la violencia, a la confrontación, reproducen confrontación, reproducen violencia, etcétera. Mensajes inclusivos, mensajes que no discriminen a los sectores, digamos, minoritarios y a los sectores vulnerables, que no discriminen la pobreza, por ejemplo, que no discriminen a la población afrodescendiente, que no sé si en Perú existe, que no discriminen a la población indígena, que no discriminen a las mujeres, que no discriminen a los adultos mayores. Eso parece sencillo, pero
la comunicación social contribuye a crear en la mente de los ciudadanos de manera insistente una forma de ver y una forma de actuar. Y finalmente, voy al punto, también se necesita tener una policía y un sistema penitenciario y una legislación penal competente, que tenga una visión preventiva más que coercitiva, que tenga un modelo preventivo más que coercitivo, reeducativo más que sancionador, digamos. No es el Estado vengándose del ciudadano que cometió un delito, debe ser el Estado preocupándose por el ciudadano que delinquió y por lo tanto tratando de crear mecanismos educativos, preventivos, reeducativos, de reinserción frente a esas crisis personales. A veces, en realidad, el, el ciudadano que ha delinquido de manera sistemática, en realidad ha sido muchas veces una víctima de los sistemas, una víctima de la exclusión, una víctima de la discriminación que es directamente proporcional a la violencia. Y él actúa en resentimiento a esas condiciones, a esas circunstancias. Bueno, quisiera decir que esos elementos están en la visión de la práctica política institucional imperfecta, defectuosa, digamos, con altos y bajos, pero que son persistentes en las políticas públicas de Nicaragua. Y eso quiero decirles que tiene un origen, la Revolución Popular Sandinista de julio de 1979. En esa revolución, como ustedes saben, se limpió la mesa, es decir, no había policía, no había ejército, no había instituciones. Se partió de cero. No había constitución política y se creó un estatuto fundamental y de ahí la constitución política de la Revolución de 1987. Es decir, el Estado, se estableció una consigna, me acuerdo, el Estado fuente de, la Revolución fuente de derecho. No había nada. Las leyes Muchas leyes fueron anuladas, muchos códigos fueron dejados sin efecto, las instituciones dejaron de existir y hubo un vacío que fue llenado paulatinamente con nuevas instituciones y con nuevo marco jurídico. Una de las instituciones nuevas se llamó Policía, Ejército Nacional, etcétera. Y la policía nació, de la cual fui parte, fui fundador, nació de los miles de combatientes populares que habíamos participado en la lucha contra la dictadura somocista. Y yo era un muchacho de 18, 19 años, iba a cumplir, y me involucré y me dijeron, vamos a trabajar en la fundación de la Policía Nacional. Yo pregunto, ¿cuándo en mi vida se me había ocurrido trabajar en la policía? Nunca. Yo era un estudiante, me acababa de bachillerar, pensaba estudiar ciencias políticas, pero me involucré en la lucha revolucionaria del Frente Sandinista contra la dictadura unos años antes y yo pensé que ya habíamos triunfado el 19 de julio y yo hacía mis maletas, pues ya iba a estudiar, yo iba a hacer lo que quería hacer, pero se me dijo, no, si apenas la revolución está comenzando, no me había puesto a pensar en eso. Yo pensé que habíamos terminado, pero no habíamos terminado. Y me dijeron, bueno, vení a trabajar a la policía, vamos a crear la policía. Y no, nunca en mi vida había leído un manual de policía. Nunca en mi vida se me había ocurrido mínimamente que iba a trabajar en la policía. ¿Y saben qué? Ese muchacho fue uno de los jefes de la policía, un contingente de policía, y me mandaron a una región del país a fundar la policía, una policía de la cual no tenía instrucciones mayores, solamente esta. Vamos a hacer una policía al servicio de la comunidad, para defender a la población, para construir seguridad, para trabajar con la gente. Eso es todo. ¿Y qué estructura, qué organización, qué norma? No hay norma porque la mesa está vacía. Hay que comenzar a crear las normas. Esa fue mi experiencia y fue la experiencia de miles de compañeros de esa época. Así nació la policía, pero esa policía, ese nacimiento le dio a la estructura policial en la cual estuve 25 años, una manera de pensar, una manera de interpretar distinta, imperfecta pero distinta. Y nosotros en realidad, yo, los miles de compañeros,
que no teníamos formación policial, teníamos convicción de servicio en un contexto nuevo, compromiso de servicio. No nos interesaba ganar dinero ni ganar salario, ni teníamos horario, no había preocupación por esas cosas. Entonces ahí se sembró, yo diría que se insertó un ADN muy particular en ese proceso político, traumático y victorioso, doloroso y exitoso. Y, y ahí surgieron estos elementos que yo mencioné. Se comprendió desde el principio eso. Nadie, ninguna academia nos explicó esa concepción. Esa concepción fue una herencia de la lucha política de décadas y se asimiló y se asumió. Y después vino la construcción de las normas, la construcción de las leyes, la construcción de los procedimientos propios de la policía con esa visión incorporada. Una visión de una policía comunitaria, de servicio, cercana. Y quiero decirles que los que integraron esa policía, como nosotros decimos, no es que los dimos a ser, éramos como somos los nicaragüenses. Bueno, pequeños, morenitos, bajos, hablan como hablamos los nicaragüenses, comen lo que comen los nicaragüenses y se comportan y dicen broma y tienen los defectos de las virtudes de los nicaragüenses. Es decir, no fueron importados de Suecia, ni fueron importados de Alemania, ni de Estados Unidos. Son productos nacionales, creados, educados allí en esos entornos comunitarios, en los sectores más populares de donde veníamos, la gran mayoría. Bueno, ese es un factor histórico. Por lo tanto, quiero afirmar que en realidad la seguridad ciudadana es consecuencia de la evolución histórica, social y política de las sociedades, de la de ustedes y la nuestra. No podemos trasladar o importar esquemas de manera automática. No funciona. Hay una experiencia de vida, así como no podemos trasladar a las personas comportamientos. Las personas tienen experiencias de vida y han venido aprendiendo en su vida. Y a veces uno le puede dar un consejo a alguien, pero no te lo entiende. Y no te lo entiende aunque para vos sea súper claro. No te lo entiende porque su experiencia no logra entenderlo. No lo comprende. Le parece mentira que ocurra eso. Bueno, cada país, cada nación, cada pueblo tiene que construir desde su propia experiencia de vida histórica, política y social su modelo y sus prácticas. Por lo tanto, la seguridad ciudadana, y esta es una afirmación que quiero hacer de manera clara, es consecuencia de la evolución histórica, política y social de Nicaragua y de los pueblos. Entonces, incluso en Nicaragua la revolución triunfó en el 79 y en el 90 mediante unas elecciones, el gobierno sandinista entregó y hubo 16 años de 3 gobiernos liberoconservadores, neoliberales, y, y aunque hicieron reformas, en realidad se montaron sobre una estructura constitucional y política heredada de la revolución, de tal forma que la posibilidad de hacer cambios radicales no existía. Es decir, tenían que aceptar que ahí estaba la constitución política, una constitución creada en el proceso revolucionario. Y la sociedad había aprendido, a pesar de sus quejas y de sus inquietudes, había aprendido cosas que no quería renunciar, como la educación gratuita, como la salud pública gratuita. Es decir, era muy difícil que los sistemas de gobierno siguientes impusieran cambios tan radicales a cosas que ya la gente sentía como normales, y la seguridad ciudadana también. Entonces, aunque hubo cambios, en realidad no modificaron de manera absoluta esos, esas transformaciones originarias de un proceso revolucionario. Ahora quiero señalar este elemento de antecedente, ahora quiero ir a puntos concretos y voy a mencionar eh, 5 elementos concretos. Las pandillas, el crimen organizado, el sicariato, la violencia comunitaria y la violencia intrafamiliar. Y comienzo con las pandillas. Y aquí hay un fenómeno que a veces no se logra entender porque es muy complejo,
En la década de los 80, Nicaragua sufrió un bloqueo económico y una agresión militar y política de los Estados Unidos. Nos bombardearon, armaron una contrarrevolución y provocaron miles de muertos. Y Nicaragua se tuvo que defender de manera consistente y, digamos, con mucho sacrificio frente a esa agresión. Nicaragua puso una denuncia en la Corte Internacional de La Haya y la sentencia de la Corte del Tribunal Internacional favoreció a Nicaragua y condenó a Estados Unidos por la agresión y lo mandó a indemnizar a Nicaragua por 12.000 millones de dólares. Eso aún está pendiente. Estados Unidos no ha cumplido la sentencia de la Corte Internacional de La Haya. Bueno, en ese contexto de agresión, Nicaragua tiene una guerra, una defensa de la revolución frente a la agresión militar extranjera. Y la población en Nicaragua sufre la guerra. Y muchos nicaragüenses abandonan el país, principalmente en el interior del país, en el campo. Y algunos de esos nicaragüenses, muchos de esos nicaragüenses, eh, buscan refugio en Estados Unidos. Pero Estados Unidos tenía una política hacia Nicaragua de rechazo. Y por lo tanto, estimuló a los nicaragüenses que salían para darles asilo político en los Estados Unidos. Pero esa misma política hacia Nicaragua fue totalmente distinta para Guatemala, El Salvador y Honduras. Y me quiero referir en particular al Salvador. En El Salvador, el gobierno que estaba era un gobierno de derecha, una dictadura militar de derecha, y la izquierda, representada por el FMLN, estaba en la guerrilla y peleaba contra ese gobierno. Igual que Nicaragua, población civil estaba siendo afectada por el conflicto armado y también salía del país. Pero cuando llegaba a pedir asilo político en Estados Unidos como política de Estado, rechazó el asilo político mayoritario a los salvadoreños. Lo mismo que los guatemaltecos y lo mismo que los hondureños. Fíjense bien en el fenómeno contradictorio. Mientras los nicaragüenses, que tenían un gobierno de izquierda sandinista, los ciudadanos que salían recibían casi inmediato a su llegada asilo político por este gobierno de izquierda sandinista maltratador que estaba en Nicaragua, según el dictado norteamericano. Los salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, pero principalmente los salvadoreños, dado el gobierno de derecha militar, dictadura que tenían en sus países, no recibieron asilo político. Entonces, estos miles de personas, estos miles de salvadoreños, llegaron a Estados Unidos, particularmente a Los Ángeles y a Nueva York, y fueron excluidos del sistema norteamericano. Sin trabajo, sin estudio, algunos se fueron insertando, algunos fueron viviendo en esa sociedad. Ahí tenemos el origen de las pandillas salvadoreñas que amenazó y amenaza de manera significativa a El Salvador, a Honduras y Guatemala. Estas familias que se fueron tuvieron hijos y estos hijos nacieron en la exclusión. Aquí tenemos una segunda exclusión. Primero, saliste de tu país por el problema de la guerra. Primera exclusión. Llegaste a un país extranjero, Estados Unidos, con la esperanza del sueño americano para salvarte de la guerra, del conflicto bélico, y ahí te rechazan. Segunda exclusión. Al ser rechazado, estos hijos de estas familias salvadoreñas viven en la marginalidad y en la exclusión y se insertan en la violencia de las pandillas norteamericanas, principalmente en Los Ángeles, en Nueva York. Y ahí crecen. Muchachos de 5 años, de 10 años después, 15 años, 20 años, se convierten en un proceso de transculturización en pandillas. Ahí surge la Mara Salvatruche, la Mara 18, entre otras. Y resulta que en 1992 se firma en El Salvador el acuerdo de paz y termina la guerra. Se desmoviliza el FMLN y en ese mismo año
se provoca una asonada tremenda en Los Ángeles, Estados Unidos. Destruyen muchas calles de la ciudad de Los Ángeles. Ahí participan las pandillas norteamericanas y las pandillas y los salvadoreños, los miles de salvadoreños que se han incorporado a esas pandillas. Ahí quemaron muchos vehículos, casas, edificios, calles. Fue una situación muy compleja que ustedes la pueden buscar en internet para información, 1992. Entonces, cambia el escenario político en El Salvador. Hay una explosión de violencia en Estados Unidos desde fines de la década del 80 y principios del 90. Estados Unidos decide iniciar procesos masivos de deportación y comienza a deportar salvadoreños, solamente, por ejemplo, salvadoreños, un promedio de 30.000 salvadoreños al año. Más o menos son expulsados 300.000 salvadoreños, el 80% de ellos vinculados a las pandillas que se habían incorporado a las pandillas norteamericanas y que son expulsados del territorio norteamericano. Llegan al Salvador. El Salvador no tiene expresiones de pandilla, ni Guatemala ni El Salvador. Tiene una violencia local conocida, pero no tiene ese fenómeno. Y ese fenómeno comienza a crecer en la primera mitad de los años 90 por ese proceso indiscriminado, irresponsable e inhumano de deportaciones masivas de personas vinculadas, relacionadas con la violencia, sacados de las cárceles de Estados Unidos, muchos de ellos, y llegan a El Salvador. Y cuando llegan a El Salvador, la pregunta es, una sociedad que apenas está saliendo de un conflicto armado no tiene capacidad de incorporarlo, no tiene capacidad de darles trabajo, educación, etcétera. Y entonces caen en un tercer nivel de exclusión. La primera exclusión cuando salieron de su país de niños. La segunda exclusión cuando llegan a Estados Unidos y no los admite la sociedad norteamericana, el Estado norteamericano. La tercera exclusión cuando salen de Estados Unidos y llegan deportados a El Salvador y El Salvador no tiene capacidad para darles ninguna opción laboral de nada. Entonces, ahí sucede que estos muchachos, que ya no son tan muchachos, que ya tienen 20 años, que ya tienen 25 años, o menos o más, es decir, se cierran en ellos mismos y se estructuran de manera muy sólida y comienzan a generar violencia sistemática contra el sistema, contra el Estado, contra todo mecanismo de orden. Son, en realidad, están profundamente deteriorados emocional, física y mentalmente. Están marcados por profundo resentimiento, por la profunda exclusión. En realidad, son víctimas de los sistemas de la guerra, son víctimas de la expulsión de los Estados Unidos, del rechazo continuo y de la exclusión frecuente. Ese fenómeno que ocurrió en estos tres países del norte de Centroamérica, en Salvador en particular, no ocurrió en Nicaragua, porque los nicaragüenses que salieron en el 80 fueron acogidos como refugiados políticos y en la década del 90 Estados Unidos comenzó a deportar y en Nicaragua los que vinieron eran los deportados, los ilegales que habían entrado, que no eran delincuentes, alguno que otro. La cantidad de deportados en Nicaragua llegaba a 200 o 300 al año, si acaso. La cantidad de deportados a El Salvador pasaba a los 30.000 al año. Imposible, la sociedad no tenía capacidad de absorberlo, pero cantidades similares llegaban a Honduras y a El Salvador y a Guatemala, por ejemplo. Por eso es que la realidad de los tres países del norte en relación a Nicaragua es desproporcional. Mientras en el norte las cifras de homicidios ascendían a 100 por 100.000 habitantes, en Nicaragua no pasaban de 10 por 100.000 habitantes, 8, 7 por 100.000 habitantes. Entonces, ese fenómeno tenía una de las explicaciones alrededor de esta situación. Entonces, la política norteamericana de agredir a Nicaragua se convirtió en el futuro, dada esa medida política migratoria, en favorable para las situaciones futuras. Cuando en Nicaragua se dan algunas manifestaciones de las pandillas a fines de los años 90, estas pandillas se manifiestan como locales, es decir, en el barrio.
o en la comunidad. No son regionales ni transnacionales como las pandillas salvadoreñas, que tienen vínculos externos y manejan una simbología y una nomenclatura común, internacional, nacional. Las que comienzan a verse en Nicaragua son locales, son manifestaciones de violencia juvenil local. Segundo, no son permanentes, duran muy corto plazo, un año, dos, en ese momento donde los jóvenes crecen y las inquietudes de la juventud los trastocan y se desbordan. Y entonces, después de eso, se logra equilibrar, se logra estabilizar. Y además, frente a ese fenómeno, la reacción del Estado, de la policía, no fue coercitiva, fue preventiva y comunitaria. Y además, con programas integrales de los actores institucionales. Y les quiero mencionar un ejemplo que yo fui testigo directo de eso en su momento. ¿Saben qué hicimos en esos momentos de brote de esos fenómenos nuevos? Recurrimos a la madre. La madre en Nicaragua, la mamá, es muy cercana a, digamos, más que el padre. Entonces íbamos donde la mamá y le decíamos, madre, señora, su hijo anda en malos caminos, anda haciendo cosas así. Y entonces la mamá se iba con la policía a buscar al hijo donde andaba y lo sacaba la madre a ese hijo de 16, de 17, 15 años quizás. Y la madre se convirtió en un instrumento muy útil y práctico para que ese muchacho no siguiera en una práctica irregular que seguramente lo iba a llevar a la situación desastrosa. Entonces, se crearon estructuras particulares, la Dirección de Violencia Juvenil para atender a los jóvenes, etcétera. Esa fue la decisión en aquel momento y se ha mantenido por mucho tiempo. El otro punto, el crimen organizado y particularmente el narcotráfico. ¿Qué ha pasado en Nicaragua? Bueno, el crimen organizado y el narcotráfico entró a Centroamérica a principios de la década del 80. Ya en 1983-84 ya había manifestaciones organizadas del crimen en Guatemala, Honduras, El Salvador, pero no había en Nicaragua. Y la pregunta es por qué no había expresiones organizadas del crimen organizado, del narcotráfico en Nicaragua. No había porque Nicaragua tenía un modelo nuevo. La guerra de agresión había obligado al país a crear mecanismos de protección mayores. De tal forma que el crimen organizado no encontró en Nicaragua un terreno favorable para asentarse y para desarrollarse. Las expresiones fueron totalmente circunstanciales, pero no asentadas ni con posibilidad de expandirse. Las primeras manifestaciones del crimen organizado en Nicaragua ocurren en la segunda mitad de los años 90. Pero cuando ocurren en Nicaragua, ya nuestros vecinos del norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, ya tienen 10 años de la presencia de crimen organizado en su país. Pero en Nicaragua no prosperó. Las manifestaciones siguieron siendo aisladas y circunstanciales. No se asentó, no vulneró la institucionalidad del Estado, no creó estructuras permanentes, no pudo hacerlo. Así es que Nicaragua quedó como un lugar de tránsito circunstancial, ocasional. La efectividad sobre Nicaragua era muy alta, por lo tanto, el riesgo de utilizar Nicaragua fue muy alto y desestimuló a muchos carteles del sur para ir al norte. Entonces, eso fue otra ventaja. Las circunstancias del 80 también favorecieron. El sicariato, en realidad el sicariato suele estar vinculado al crimen organizado. Son asesinatos por encargo. Eh, Eso no ha sido alto en Nicaragua, ha sido muy circunstancial también. La violencia comunitaria es el tipo de delito que prevalece en Nicaragua. El conflicto entre los vecinos, el conflicto, digamos, en la comunidad, en los entornos comunitarios. Pero este conflicto tiene varias características positivas. Uno de ellos es que no suele ser planificado ni organizado. Y precisamente como no es planificado y organizado, como sí lo es el crimen organizado, las posibilidades de resolverlo, de identificar a los autores son muy altas. Casi siempre cuando ocurre un homicidio o un robo,
en el marco comunitario, dado que no es planificado, las posibilidades de detectar al autor son mayores. Y por lo tanto, la impunidad es menor y el nivel de esclarecimiento de respuesta es mucho más alto. De tal forma que el dato nos dice que afortunadamente el 92% de los hechos que ocurren son resueltos. Eso significa que la impunidad y la no solución de delitos es relativamente baja. Y después tenemos el tema de violencia intrafamiliar. Ese es un tema que como política de Estado se ha atendido de manera prioritaria desde hace ya 30 años. Eh, y porque la violencia intrafamiliar es un cultivo de la violencia social y de la violencia comunitaria. Han creado oficinas especializadas para atender el delito. Incluso a veces la legislación, algunos dicen que es muy dura contra el perpetrador de violencia intrafamiliar, pero bueno, esos son los mecanismos que existen. Ahora quisiera cerrar estos comentarios para darle la palabra a ustedes mencionando datos de 4 realidades que yo dije al principio. Bueno, Nicaragua. La tasa de homicidio en Nicaragua es de 6,6 homicidios por 100.000 habitantes. El año pasado ocurrieron 470 homicidios. El 95% con el autor conocido. La población penitenciaria es de 188 por cada 100.000 habitantes. Eso, aunque hay 20.900 personas privadas de libertad, o más bien con sentencia, solamente el 64% permanece en prisión porque el 36% se le imponen medidas de régimen de convivencia familiar. Es decir, guardar en prisión a las personas no necesariamente es una opción eh, para penar, para sancionar un delito. Delitos menores deberían ser, o delitos de ciertas características, enviados a su casa. Entonces, el régimen de convivencia familiar cubre el 36% de las personas condenadas. Significa que en realidad solamente menos de 2/3 de los condenados están físicamente en el sistema penitenciario y por lo tanto es 188 por 100.000 habitantes. La tendencia del delito en Nicaragua es de reducción. Aunque baja poquito, porque a ciertos niveles no es tan fácil bajar mucho, es de reducción. Pero la percepción de seguridad es relativamente alta. La gente en realidad percibe un nivel bajo de riesgo de ser víctima de un delito cualquiera, principalmente de un delito grave. Y ocurre la brecha que les decía, entre lo que ocurre y la gente cree que ocurre, 1,4 aproximadamente. El Salvador. El Salvador es un fenómeno que llama la atención al mundo. La tasa de homicidios del año pasado fue de 3,1 por 100.000 habitantes. La tasa de homicidio de El Salvador hace 5 años llegaba casi a 100 homicidios por 100.000 habitantes. Era una tasa dramática. Y la principal causa era la violencia provocada por la pandilla, que ya conté la historia un poco del tema. El gobierno de El Salvador decretó en marzo del 2022, hace 2 años, un estado de sección. Estado de sección limitó las garantías de los ciudadanos, simplificó los procesos penales, etc. Y capturó aproximadamente a 71.000 personas vinculadas a las pandillas y según declaraciones oficiales del gobierno, falta detener unas 40.000 personas más. Eso lleva a El Salvador a una población penitenciaria de 105.000 detenidos. 1.657 detenidos por cada 100.000 habitantes, lo que ubica a El Salvador en la tasa de población penitenciaria más alta del mundo.
La pregunta ¿es sostenible eso? Es una olla de presión donde tenés a 71.000 pandilleros, 105.000 personas en prisión y 40.000 más que vas a capturar. Yo pregunto si ustedes saben que 500.600.000 personas están vinculadas directa o indirectamente a las pandillas en El Salvador, porque son víctimas de ese proceso político histórico ocurrido en El Salvador. Esas pandillas fueron engendradas en los Estados Unidos y son consecuencias de la eh, deportación y de la transculturización. Y entonces, este nivel de detención nos lleva a un cuarto nivel de exclusión. La primera exclusión fue cuando estos niños fueron expulsados, salieron de El Salvador producto de la guerra, del conflicto armado. La segunda exclusión, cuando llegaron a Estados Unidos no les dio asilo y los dejó marginados, marginales en la ilegalidad. La tercera exclusión, cuando Estados Unidos los expulsa y El Salvador no tiene opciones porque no hay trabajo, no les ofrece nada y entonces ellos se van a las pandillas con un mecanismo de sobrevivencia. Y la cuarta exclusión, ahora son prisioneros del Estado mediante un proceso de sección. Hay que reconocer que el Estado salvadoreño tomó la decisión de manera legítima, digamos, soberana. Es una decisión traumática. Yo diría que es una decisión como cuando un cirujano le corta la pata, le corta el pie o la mano a alguien, porque si no, se va a morir. Solamente el tiempo dirá si la decisión fue acertada o fue dramáticamente equivocada. La pregunta también que uno se hace es, ¿no tenía El Salvador otras opciones para abordar de manera humana ese proceso tan complejo y tan difícil que ha venido acarreando? Bueno, la historia dirá. Y quiero referirme a un tercer país, nuestro vecino, Costa Rica. Costa Rica es un país relativamente pequeño, tiene menos de 30.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Bueno, eh, una población de 5.200.000 habitantes. El Salvador tiene, el año pasado cerró con una tasa de 17,2 por 100.000 habitantes. Son 3 veces más la tasa que Nicaragua. Y la última década ha venido subiendo 11, 12, 13, 15, 10, ahora 17 por 100.000 habitantes. Totalmente distinto a lo de Nicaragua, que ha venido bajando 9, 8, 7 por 100.000 habitantes. Ahora, ¿qué pasa en Costa Rica? Costa Rica tiene un nivel de empleo mayor, un per cápita mayor, pero yo diría que hay tres factores que afectan a Costa Rica. Hay niveles de exclusión altos. Y ahí tenemos un factor agravante de la violencia. Pero hay un segundo factor, las políticas públicas son erráticas e inestables. Comienzan un proceso de prevención, pero lo interrumpen a los 6 meses o al año porque creen que no funciona y entonces vuelven a caer otra vez en la trampa de la coerción. Y la tercera es que la organización comunitaria es inexistente, prácticamente inexistente. El Estado asume toda la responsabilidad de la seguridad y eso no es posible. No es sostenible, digamos. Si uno quiere hacer procesos políticos sostenibles, es ineludible el involucramiento de la comunidad, de la sociedad. Ahora quiero referirme a Perú. Confieso que conozco muy poco del Perú, no he tenido la dicha, la oportunidad de estar en Perú, ni he trabajado estos temas para el Perú. Pero, según datos oficiales, Perú tiene 8,7 homicidios por 100.000 habitantes. Un poco menos de 3.000 homicidios registrados en el año. La población penitenciaria es 276, 93 presos, 93 personas detenidas. Pero aquí yo voy al punto. Miren, si yo veo las cifras frías de este indicador, por ejemplo, 8,7 homicidios por 100.000 y Costa Rica 17,2 homicidios por 100.000, el doble. La pregunta entonces, ¿a qué se debe la gravedad en el Perú? Aquí tendría que recurrir a los otros dos indicadores, al de la percepción de seguridad
y a la victimización. Si los homicidios tienen la magnitud que tienen, la pregunta es, ¿qué elementos incrementan la percepción de inseguridad de los peruanos? ¿Qué elementos incrementan el índice de victimización, o sea, el nivel de riesgo objetivo y subjetivo que los peruanos sienten? Es muy probable, y no he hecho la medición, no tengo los datos para hacerlo, que la brecha entre hecho y percepción, entre lo que ocurre y lo que perciben que ocurre, sea alta. Les mencioné que en El Salvador era 4. Por cada hecho perciben 4. Y les mencioné que en Nicaragua era 1.4. Por cada hecho, 1.4. Y en Tokio era 0.5 por 1, es decir, perciben la mitad de lo que ocurre. Es muy probable que en Perú sea 2 o 3 o 4, no lo sé. Pero ese 4, esa percepción exponencial, ese sesgo extremo, obedece quizá a un conjunto de factores de naturaleza política, social, cultural, organizativa, institucional, medioambiental, etcétera, que se suman en el ciudadano y el ciudadano percibe esa gran inseguridad en el término limitado de violencia delictiva propiamente dicha, porque en general se siente en un ambiente inseguro y su persona, el ser humano, en realidad no diferencia los miedos, no diferencia las causas de los temores, sino que simplemente los engloba en una percepción de inseguridad creciente y un nivel de riesgo objetivo y subjetivo creciente. Bueno, estos eran mis comentarios. Muchas gracias y si tienen preguntas, con mucho gusto las atiendo.